Vamos a hablar de la palabra iglesia. Es una palabra muy personal para mí. Es una palabra que tal vez tiene un significado poderoso para ti, positivo, o tal vez tiene un significado difícil para ti. Tal vez cuando piensas en la palabra iglesia, piensas en un edificio, en algo como esto. Tal vez cuando piensas en la palabra iglesia, piensas en un lugar, ¿verdad?, hermoso, de una arquitectura, ¿verdad? Esta es la iglesia de Cartago, no, mentira. Esta es la iglesia de Notre Dame en Francia, pero la de Cartago también es muy bonita. Esta tampoco es Cartago, esta es en Barcelona, ¿verdad? Y esta iglesia es maravillosa. Yo no creo que es bonita, así como bonita, pero es diferente, bonita, ¿verdad? Y Gaudí estaría retorciéndose en la tumba a escucharme decir eso. El punto es que estos son algunos tipos de iglesias. Esta iglesia, ¿alguien sabe dónde es esto? Sofía, Hagia Sofía en Estambul. Esta tiene una historia fabulosa, es de la más antigua, 536, creo que tal vez tengo los números incorrectos por ahí por el siglo V. Esto fue una iglesia cristiana y después se convirtió en una mezquita y después se convirtió otra vez en una iglesia y ahora es un museo y vamos a ver qué pasa en los próximos años. El punto es que es un museo maravilloso que también estoy ahí donde uno aprende un montón de cosas del mundo antiguo y tal vez cuando pensamos en iglesia pensamos en un lugar, en una estructura física, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Como dije antes, para ti tal vez te trae buenas memorias, tal vez a ti te trae malas memorias, tal vez si te divorciaste y te excomunicaron, qué palabra más fea, ¿verdad? Te sacaron, te expulsaron, o sea, te expulsaron del cole por mal portado y después te expulsaron de la iglesia también, o sea, demasiado. El punto es que tal vez tiene una connotación negativa para ti. Te voy a contar un poquito de mi historia con la iglesia, es una historia muy positiva. La iglesia a mí me salvó la vida, a mí y a mi familia nos salvó la vida, ¿verdad? La iglesia para mí fue algo, no era nada como esto, más bien se veía algo así. Esta no es una foto de la iglesia en la que yo crecí, pero si tuviésemos una foto sería algo parecido a eso. Nuestra iglesia comenzó porque un señor que se llama Carlos Arce y su esposa Susan de Arce era peruano y ella era norteamericana, gringa, vivían en Estados Unidos y decidieron mudarse a Venezuela, donde yo soy, a comenzar una iglesia. Y comenzaron una iglesia en una comunidad, en un vecindario. Y fueron por el vecindario tocando puertas de la gente diciéndole, vamos a empezar un estudio bíblico. Si ustedes quieren venir al estudio bíblico, vengan. Mi mamá y mi papá estaban, eso fue en 1983, creo yo, tengo a mis padres por aquí. Yo tenía como 3 años, 4 años, no sé, en 1983. Sabes que yo no soy muy bueno en matemáticas y lo mejor que me pasó fue haber nacido en 1980 porque es un año par. Entonces todo lo cuento en base a eso. Es un chiste para que sepan. Cuando tenga otro chiste les aviso. Para que se rían. Mis chistes son tan malos que hay que decirle a la gente que es un chiste. Entonces el chiste es el mal chiste. Bueno, el punto es, mi iglesia era algo así como esto, ¿ok? Donde comenzábamos a estudiar de la Biblia, ¿verdad? Mi papá era músico, ¿verdad? Antes era muy parrandero, ya se dejó de eso, más o menos. El punto es que antes tocaba en las tabernas y en los bares, ¿verdad? Y le pagaban con un trago. Ahora estaba tocando en la iglesia. Mi padre era el que tocaba la guitarra, ¿verdad? Bueno, había un instrumento más pequeño en Venezuela se llama cuatro, el que conoce Venezuela conoce un cuatro, pero también guitarra, y cantábamos un par de canciones en una casa. De hecho, la casa donde empezó, me acuerdo, se llama La Señora Carmen, se llamaba Carmen, un nombre un poco popular, ¿verdad?, en Latinoamérica. En la casa de la señora Carmen, ¿qué? Carmen Nelo era. Carmen Nelo, tengo a mis papás aquí que saben esta historia mejor que yo. Y en la casa de la señora Carmen, literalmente en la sala. Y la cosa empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Y compramos la casa de la par de la señora Carmen Nelo, que estaba en venta. Y después se compró la otra casa y después se compró la otra casa. Y esto en un periodo de, no sé, como 10, 15 años. Yo, como dije, estaba muy pequeño cuando empecé. Pero toda mi vida era alrededor de este lugar. Ahí los hijos de la gente que estaba ahí se convirtieron en mis mejores amigos. Yo crecí con ellos, iba con ellos juntos a campamentos. Una de las mejores cosas que me pasó fue haber crecido yendo a campamentos. Era demasiado divertido, demasiado fabuloso. La forma como te enseñaban la Biblia. Los que crecieron como ratoncitos de iglesia cristiana tal vez entienden esto, ¿verdad? Como yo, fuimos a campamentos, escuela dominical. En las vacaciones había escuela vacacional, habían vigilia, habían caminatas a la montaña. O sea, todo hacíamos y era una comunidad. Había un verdadero sentido de esta gente es mi familia. Esta gente es mi familia extendida. Cuando alguien tenía un problema, alguien de ahí lo ayudaba. Cuando alguien tenía una necesidad, alguien de esa comunidad lo ayudaba. Y se convirtió en un lugar donde recibías educación cristiana, donde recibías educación para la vida, te hacía mejor en la vida y era algo fabuloso, era algo casi irresistible.
Era algo donde si estabas ahí con ellos era como que todo el mundo la pasaba bien, todo el mundo se ayudaba mutuamente, nadie era mezquino, nadie era egoísta y era algo demasiado bueno. Cuando yo tenía 15 y 16 años empecé a ayudar en los diferentes grupos de jóvenes y era maravilloso. Íbamos a las comunidades, hacíamos diferentes tipos de trabajo de servicio, hacíamos torneos deportivos y después le hablábamos a los muchachos del barrio que andaban ahí mal portados a que se acercaran a Dios, o íbamos a lugares rurales y hacíamos jornadas médicas y ayudábamos a la gente. Y el hacer todo esto fue lo mejor que me pasó a mí, porque en la etapa de la universidad, cuando todos ustedes estaban parrandeando y rumbeando, adivinen qué, yo estaba bien portado predicando la palabra del Señor por todos lados. Después me puse mal portado, no, mentira. El punto es que fue algo muy bueno para mí. Yo creo que la iglesia me ayudó a tomar mejores decisiones en mi adolescencia, en mi juventud. Cuando llegué a la universidad también estaba muy involucrado en dirigir grupos cristianos. Empecé a estudiar teología, hice 2 carreras, estudié docencia y a la par en las noches en el instituto o en el lugar de formación cristiana que tenía esta denominación, empecé a asistir a un seminario y a estudiar académicamente la Biblia. Lo cierto es que la iglesia a mí me salvó la vida, me cambió la vida. Lo mejor que me ha pasado a mí ha sido la iglesia. Excepto que en un momento empezaron a pasar algunas cosas que tal vez me empezó a cuestionar algo. En la universidad yo dirigía un grupo cristiano que nos reuníamos los martes, ¿verdad? No sé, después de clase, como a las 2 de la tarde, mediodía, qué sé yo. Y yo invitaba gente, la idea era que la gente escuchara de la Biblia, pero que después se involucrara en una iglesia, porque la iglesia como comunidad terminaba ayudándoles a ellos en su formación, en su crecimiento. Y me empecé a dar cuenta que cuando invitaba a alguien a mi iglesia, por no haber tenido la experiencia que yo tuve, que crecí ahí desde pequeño, que conocía a todo el mundo, que había sido muy bueno para mí, en cierta forma, la gente que no era de ahí, cuando venían ahí, se sentían como un pez fuera del agua. Una vez invité a una amiga, no se me olvida esto nunca, ¿verdad? Invité a una amiga de la U y tenía ya varias semanas viniendo al grupo de estudio bíblico y el día que la invité, vino un predicador invitado. Y este predicador invitado empezó a hablar, ojo a esto, empezó a hablar de la modestia en la vestimenta de las mujeres. ¿Ok? Pero qué cómodo, ¿verdad? Un hombre hablando de la modestia en la vestimenta de las mujeres, porque no habla mejor un hombre de la modestia en la vestimenta de los hombres. Bueno, el punto es que está hablando de eso y para no cansarlo con este cuento, porque el cuento es un poco intenso, mi amiga estaba fúrica, enojada. Estaba como, ¿quién es este tipo para decirme a mí cómo me debo yo vestir? Y inmediatamente, cuando terminamos la iglesia, yo estaba así como que un poco estresado, ¿verdad? Y le digo yo, ¿qué te pareció? Y me dijo, Julio, me quedo con el grupito de la universidad. No te ofendas, ¿ok? El grupo de la U contigo hablando, todo chévere, pero este tipo, nada que ver, ¿ok? Este tipo es un machista y este tipo no debería estar diciendo esas cosas. Yo me siento realmente ofendida. Y yo dije, no, pero es que tú no sabes, este es un tipo invitado, este no es el de siempre, dale otro chance, la próxima semana, 0, nunca más nos dio otro chance. Y yo me quedé con esa historia como que duro, que el sentimiento irresistible de familia que yo viví, ella no lo experimentó. En lugar de experimentar algo irresistible, experimentó algo irrelevante y en el caso de ella incluso ofensivo, ¿verdad? Y no sé qué pasó con ella, pero no, a mí no me dio otro chance de regresar a la iglesia. Bueno, continué y me di cuenta, me mudé a Estados Unidos a estudiar mi posgrado de Biblia y mi esposa, en ese tiempo éramos novios, iba a una iglesia que se llama North Point Community Church, ¿ok? Y esta iglesia ha sido muy criticada también porque ellos cambiaron todos los paradigmas de la iglesia hace 25 años. Todos los paradigmas lo cambiaron. La iglesia, igual que en la que yo crecí, era una iglesia donde había una guitarrita. Cuando crecimos hicimos una inversión, compramos un piano, pero las canciones que cantaban eran canciones tranquilitas, ¿verdad? Eran himnos que, para serles honestos, esos himnos tenían 300 años, los escribió un carajo en Inglaterra hace 300 años, ¿verdad? Y esos himnos se traducían al español y los cantábamos, ¿verdad? Yo no sé quién creció con himnos en la iglesia, a ver, levante la mano. Si yo canto un himno, tal vez usted sabe, pero ¿saben cuán grande es él? Mi corazón entona la canción. No cante, me dicen que no cante a mí, porque canto malísimo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Y esa es esta balada, ¿verdad? Así. Y la música era así, súper estructurada. Y de repente yo voy a esta iglesia y había una banda que PRI bailando aquí, saltando, se quedó tonta con esta banda. Esta banda, el mate tenía el pelo largo, zarcillo, ¿verdad? Y yo decía, me equivoqué de auditorio. Me vine al concierto de YouTube. Me vine al concierto de carajo, se parecía a Bono, ¿verdad? He hecho carajo 2 veces en la iglesia, perdón. El punto es que
era algo totalmente diferente a lo que yo pensaba que debía ser la iglesia. Era como un concierto de rock, literalmente, luces, máquinas de humo, qué pecado eso, ¿verdad? Y mira cómo estamos nosotros hoy. El punto era que yo estaba totalmente de desacuerdo y decía, ¿dónde está la guitarrita y el piano? ¿Dónde está cuán grande es él? Y estaba Chris Tomlin, que no sé qué, Indescribable. ¿Se acuerdan de Indescribable? No, güera. El punto es que yo era un shock cultural que tuve con una iglesia moderna, rock and rollera, donde yo no podía con el más que tenía un zarcillo porque yo era un poquito achapado a la antigua, ¿verdad? Entonces, pero me quedé con la charla, ¿verdad? Cuando entonces mi esposa, Ashley y yo éramos novios, Ashley sabía, conocía mi iglesia, sabía dónde venía yo, me veía incómodo ahí sentado a la par. A ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que está el más incómodo ahí como, ay, Dios mío, y la esposa está, Dios mío, por favor, háblale a este hombre, ¿verdad? Así estaba Ashley ese día, Dios mío, que no se salga del salón, que no se salga del salón, y yo aburrido, yo haciendo muecas, ¿verdad? Ok, y lo cierto es que empieza la charla y cuando empieza a hablar este tipo, empieza a hablar de la Biblia de una forma práctica, de una forma relevante, me capturó la atención. Salimos de la iglesia y Ashley me dice, ¿qué te pareció el worship service? En inglés, worship service, ¿verdad? El servicio de adoración. Entonces yo dije, ¿el worship de quién? Del muchacho bonito ese con el zarcillo. Al que estaban worshipeando es a él, creo yo, porque tenían una cámara y el mae salía, era guapo el mae, para ser honesto, ¿verdad? Entonces, entonces yo digo, ¿será ese rockstar, verdad, que están adorando? Porque a Dios aquí no lo adoraron, querida. Para que vea el nivel de fundamentalista, ¿verdad? De fariseo que era yo. A Dios no lo adoraron aquí. Al que adoraron fue al Backstreet Boy que estaba ahí. Pero te voy a decir una cosa, vean el nivel de arrogancia que tenía yo, esto es como confesión pastoral. Pero te voy a decir una cosa, ese señor sabe de la Biblia. Me gustó la charla. Honestamente, para ser vulnerable, para ser honesto, honestamente lo que yo estaba diciendo era, yo sé la Biblia, y como él dijo algo que yo sabía, tal vez él sabe. No estaba diciendo que él sabía, estaba diciendo que yo sabía, demasiado arrogante. Bueno, me fui al seminario para desintoxicarme, me intoxicaron más, regresé del seminario y Ashley aguantó un año más conmigo yendo a la iglesia, un año más, tal vez 2, un año más yendo a la iglesia y la razón que seguía viniendo, aunque no me gusta, ahorita Dani dijo, ojalá que no conozca nunca a nadie que no le gusta la música. Bueno, a mí no me gustaba la música, ¿verdad? Yo esperaba que los primeros 15 minutos de la música llegara a la hora de la charla, ¿verdad? Ya cambié un poquito. Y seguía viniendo porque en esa iglesia cada vez que alguien se bautizaban a la gente. Yo decía, pero en el mundo católico bautizamos a la gente de niño, en el mundo cristiano también bautizamos a la gente de adulto, porque la idea es que de niño te bautizaron sin tu consentimiento. O sea, fue tu papá y tu mamá pensando que no le pase nada a este chiquito, que sea un niño bueno, que se porte bien, y después que creciste dijeron, de nada valió esa vara. Pero te bautizan con esa idea, pero no hay un consentimiento ni una conciencia. Entonces, en el mundo cristiano bautizamos a la gente conscientemente de cuál usted está decidiendo por usted mismo, no por su familia, no por su papá, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Usted está decidiendo seguir a Jesús, entonces usted hay que bautizarlo. Okay. Y cada vez que en esta iglesia bautizaban a alguien, las personas daban un testimonial en un video. Decían, mira, yo crecí, y todas las historias eran, yo crecí en la iglesia cristiana o católica, y cuando tenía como 15 años que no me obligaban, dejé de ir, me aparté, hice un poquito de loco, me di cuenta que tenía un vacío, y alguien me invitó a North Point, la gente siempre decía, y alguien me invitó a North Point, y alguien me invitó a North Point, y sentí una comunidad de gente que me aceptaba, sentí a alguien, nadie me juzgaba, la gente me invitaba a su casa, la gente me invitaba a un café, y esto me ayudó a mí a reconectarme con Jesús y por eso estoy siguiendo a Cristo y por eso me quiero bautizar. Y yo decía, wow, qué impresionante. A pesar de que no me gusta el Backstreet Boy que está cantando, esta gente está ayudando a que la gente se conecte con Dios. Y eso es lo que yo he querido hacer con mi vida, que la gente se conecte con Dios, para que esa experiencia que tuvimos nosotros, mi familia y yo, en mi iglesia, esa experiencia que nos transformó la vida, que nos cambió la vida, que nos hizo mejores personas, que nos hizo tomar mejores decisiones de trabajo, mejores decisiones de carrera, todo eso bueno, irresistible que yo tuve en la iglesia, que otras personas lo tuvieran. Y por eso decidí en el 2004, ahí en el auditorio de North Point, decidí que lo que yo quería hacer con mi vida era ayudar a crear iglesias irresistibles, iglesias que no resistieran a que las personas se acercaran a Dios, que no le pusieran paredes a la gente que se acercara a Dios, sino que pusieran puentes. Y el problema fue que mi iglesia en la que yo crecí
en un afán no malintencionado, en un afán de tener este sentimiento de familia, este sentimiento de hermandad, nos llamamos hermanos, este sentimiento de cercanía, esa cercanía inconscientemente, esto no es culpa de nadie, al menos nadie con intención intentó hacerlo, pero se construyeron paredes alrededor de esta comunidad. Y si la gente venía a esta comunidad y no era de ahí desde hace 10 años, no sentía un puente, sino que sentía una pared. Y eso es lo que las iglesias han hecho como error por mucho tiempo. Y tenemos nosotros que tener cuidado de no hacer eso, de ser una comunidad que construye puentes en lugar de paredes. Entonces, como yo le dediqué mi vida a eso, me mudé a Costa Rica en el 2009. Imagínense, en el 2009 conocí a un tico que se llama Jorge y él había ido a Estados Unidos y lo invitaron a ir a esta iglesia y le encantó. A él sí le gustó el Backstreet Boy, yo creo, y todo el show y toda la cosa. Ya yo entendí por qué se hacía eso. Ya yo estaba ahora, imagínate, el sentido de humor que tiene la vida, que tiene Dios. Ahora yo estaba trabajando en esta iglesia, en la iglesia que critiqué, ahora trabajaba en ella, ¿verdad? Tal cual como Pablo. La siguiente charla voy a contar la historia de Pablo, va a estar buenísima. Estaba trabajando en este lugar, este señor viene y le encanta, es un tico, y dice, yo tengo que ir a una iglesia así en Costa Rica, pero no hay ninguna como esta. Y yo quiero ayudar, y él era un empresario, no era un hombre del clero como yo, ¿verdad? No era un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces manda un correo electrónico y yo era el único latino en el lugar, aparte del personal de limpieza, era el único latino y literalmente, y me llega el correo a mí, ¿verdad? De un señor que se llama Jorge que dice, ¿cómo hacemos esto en Costa Rica? Me reuní con él en esa misma semana, nos tomamos un café en Bucket, en Atlanta, y comenzamos a charlar de Costa Rica. Yo había viajado por 20 ciudades de América Latina y nunca había venido a Costa Rica. Y entonces me dice, no, mira que en Costa Rica hay diferentes iglesias, yo crecí en iglesia, pero me gustaría ayudar a hacer una como esta, porque creo que esta va a ser muy cool, creo que a mi familia le va a gustar venir a esta, no le gusta ir a las otras que tenemos. Long story short, ¿verdad? Después de, para hacer cuento corto, me invitó a visitar y después me invitó a que me viniera con él a ayudar a hacer esto, porque él decía, yo no soy pastor, tú eres el que lo puede hacer, yo puedo ayudar, pero tú eres el que lo tiene que hacer. Y entonces yo como no soy ni corto ni perezoso, ¿verdad? Como decíamos en Venezuela, cuando conocí Costa Rica, conocí lo bello de Costa Rica y tenía 29 años cuando llegué aquí por primera vez, decidimos venir aquí a crear una comunidad que fuese irresistible. Entonces, hoy vamos a hablar, esa es la introducción, hoy vamos a hablar de la introducción. Me están diciendo, yo me voy a las 2:30. Yo me voy a las 2:30, Julio, cuidado, porque lo que me gusta de esta charla es que son cortas. Bueno, el punto es, me quedan 15 minutos para darle el resto de la charla. Hoy vamos a hablar del contexto teórico bíblico de la iglesia. Ya les acabo de contar mi historia con la iglesia, la historia de la iglesia de North Point, la historia incluso de Open House, de cómo la comenzamos queriendo hacer puentes y no paredes. Y ahora les voy a decir, si tuviésemos una guía, si tuviésemos un patrón, un plan estratégico, si tuviésemos nosotros un formato que debemos seguir de la iglesia, ¿dónde sería? Otra vez, tal vez ustedes piensan en iglesia en catedral. Si eres católico, una vez hablé con un católico de verdad, un católico, ¿verdad?, de los que realmente estudian su doctrina católica, y yo le decía, me voy a Costa Rica a empezar una iglesia. Y él me decía, ¿cómo vas a empezar una iglesia si ya la iglesia está empezada? La iglesia empezó San Pedro, ¿verdad? Hace muchos años, porque para el católico la iglesia es una sola, ¿verdad? Y entonces no entendí esta idea de empezar una iglesia. Entonces, vamos hoy a aprender la teoría de la iglesia, de qué es una iglesia, cómo debe ser una iglesia. Y les voy a dar esto en un contexto bíblico, ojalá que terminemos a tiempo, va a ser súper rápido, y después vamos a tratar de sacar algunas reflexiones de lo que debe continuar siendo Open House como iglesia, lo que debe continuar siendo nuestra iglesia y el rol que cada uno de nosotros tiene en esto. Ok, primero les voy a contar que para la mayoría de las personas la iglesia no ha sido irresistible sino irrelevante, y eso es lo que ya dije, pero les voy a contar primero la palabra, la etimología de la palabra iglesia. Esta palabra eclesia es una palabra griega que se tradujo del hebreo kahal, que significaba asamblea, congregación. En el primer siglo, cuando Cristo vino al mundo y comenzó el movimiento de la iglesia, el mundo tenía una lengua franca. Y esa lengua franca, como hoy es el inglés, un árabe y un chino hacen negocios ¿en qué idioma? En inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es la lengua franca de nuestro día. La lengua franca de aquel momento era el griego. ¿Okay? El imperio griego había conquistado, desde 300 años antes de Cristo, había conquistado casi todo el mundo, y a pesar de que estaba ahora el imperio romano, la lengua franca griega continuaba en ese tiempo, muy prevalente. Entonces, tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento lo tradujeron del hebreo al griego, y había esta palabra que significaba asamblea. Entonces, la mejor traducción que pudieron poner en griego fue eclesia, que significaba asamblea. Y de aquí viene nuestra palabra iglesia.
¿ok? Porque se parece a eclesia o eclesía. El punto es que cuando pensamos en iglesia, pensamos en edificio y pensamos en lugar de adoración. Y en cierta forma eso tuvo una afectación por el idioma, porque esta palabra eclesia en realidad significaba asamblea o congregación. La etimología de la palabra no es edificio, ¿ok? Parte de la razón que nos hizo pensar mucho en edificios es porque en el primer siglo hubo un fenómeno también de que ya el templo había sido destruido, los judíos habían sido esparcidos, ¿verdad? Por primera vez, muchos siglos antes de eso, y en cada lugar donde se formaba una comunidad judía, ellos trataban de construir un mini templo y le llamaban casa de oración, ¿ok? O lugar de adoración. Entonces, esa palabra eclesía se le llamaba a ese lugar. Eventualmente le llamaron sinagoga también, y de ahí salió la idea de las sinagogas. Antes se adoraba en el templo de Jerusalén. Cuando el templo de Jerusalén se destruyó y ellos fueron esparcidos, fueron armando pequeñas comunidades y un lugar donde iban a adorar. Pero el lugar no es tanto, la traducción de la palabra no es tanto el lugar, sino el significado que tiene de gente reuniéndose, ¿ok? Entonces, cuando Jesús habla de iglesia o de eclesía, él probablemente lo dijo en hebreo o arameo, cajal, esa palabra de reunión, gente reuniéndose, debe ser el concepto que tenemos en la mente. Usualmente no en filas, como estamos aquí, sino usualmente se reunía la gente en círculo. Cuando crecía, probablemente tenían que hacer un auditorio. Entonces, les voy a mostrar la primera vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra cajal o la palabra asamblea o la palabra reunión cristiana, pero Jesús ahora diciéndolo con un pequeño pronombre al principio que hace cambiar todo. Ok, les voy a contar un poquito la historia. En Israel, en la parte norte, hay un lugar que se llama Cesarea de Filipo. La parte norte que es en las montañas del Golán, que tiene límite con dos fronteras, con Líbano y Siria. Hay una zona que se llama las montañas del Golán, que son las partes más altas de Israel. En este lugar había un lugar específico que se llamaba Cesarea de Filipo. Jesús va con sus discípulos en un viaje de campo, en un día de campo, porque Jesús enseñaba con el método hebreo. Tú sabes que nosotros aprendimos el método griego. El método griego es un experto enseña a los alumnos y los alumnos toman nota. El método hebreo es un facilitador, se sienta o parado alrededor de un grupo de gente y le cuenta historias, y es un aprendizaje de historias y un aprendizaje experimental totalmente diferente. El punto es que Jesús se lleva a sus alumnos en un día de campo, 6 días caminando de Jerusalén a Cesarea de Filipo, ¿ok? Y llegan a este lugar de las montañas, en un lugar muy alto, van hablando en todo el camino, y entre la conversación que Jesús les va hablando, cuando van llegando a este sitio, le hace una pregunta a Jesús a sus discípulos que yo no sugiero que ustedes hagan mañana en la oficina, porque les rompería el corazón cuando ustedes se den cuenta de la respuesta a esta pregunta. La pregunta que Jesús hace es: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y si ustedes llegan a la oficina y en el break dicen a los muchachos: ¿qué anda diciendo la gente de mí? Tal vez te va a romper el corazón que digan: sorry, pero el único que habla de ti eres tú, ¿verdad? El punto es que con Jesús era diferente. Todo el mundo hablaba de Jesús. Todo el mundo tenía algo que ver con él, porque él andaba sanando gente, haciendo milagros, dando comida, y a quien no le gusta un almuerzo gratis. El punto es que Jesús, todo el mundo tenía una opinión de él. La gente usualmente lo amaba, lo seguía, y otro grupo de personas lo odiaba porque estaba cambiando todo su paradigma religioso, ¿verdad? Porque los líderes del judaísmo odiaban a Jesús porque estaba cambiando todo. Entonces, Jesús pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Y los discípulos empiezan a dar algunas ideas. Están llegando a este lugar. Este lugar se llama, otra vez, Cesarea de Filipo. Hay una montaña que se llamaba la montaña de la muerte, como en Costa Rica hay una, se llama el Cerro de la Muerte. Esta es exactamente igual. La diferencia es que en Costa Rica, gracias a Dios y a la lluvia, que también es gracias a Dios, tenemos un lugar verde hermoso. En este lugar es el desierto y no hay nada verde. Lo que hay es rocas y piedras, ¿ok? Y piedras afiladas. Entonces imagínate una montaña súper alta como el Cerro de la Muerte, ni un solo árbol, porque si te caes te atrapa un árbol ahí como que te apaña un poco. Aquí no hay ni un solo árbol, y en este lugar las religiones antiguas, paganas, hacían sus ritos y sus adoraciones a dioses paganos. Y la religión pagana pensaba que Dios siempre estaba enojado y que había que darle un sacrificio para que Dios se calmara. Y los sacrificios eran animales o personas. Muchas veces cuando necesitabas un favor más grande de Dios,
estaba dispuesto a sacrificar a una persona, imagínate eso, ¿a quién sacrificarías tú en tu familia? No respondas eso en voz alta. El punto es que habían sacrificios humanos literalmente, ¿ok? Y había algo horrible, 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 como hoy de vez en cuando vemos lo horrible de la humanidad. Este lugar representaba la muerte, representaba lo peor de la humanidad. ¿Sabes tú que en este lugar, en los ritos paganos, sacrificaban bebés recién nacidos? Y un bebé recién nacido o una joven doncella que no había sido todavía, que no había tenido relaciones todavía, si sacrificaban a alguien así era como mejor para los dioses. Y los sacrificios que hacían eran que los arrojaban desde la montaña, desde este lugar de piedra y de muerte que está ahí, ¿ok? Jesús lleva a sus discípulos a un día de campo a este lugar. Y uno dice, ¿cómo no lo llevaste al Museo de los Niños, verdad? Al menos, lo llevaste a un lugar tan feo. Y Jesús dice, tengo un punto. ¿Qué dice la gente de mí? Algunos dicen que era Juan el Bautista o Isaías o Elías, uno de los grandes profetas. Y luego Jesús dice a sus discípulos, y ustedes que han estado caminando conmigo literalmente, viviendo conmigo, comiendo conmigo por 3 años, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y hubo silencio en la sala, silencio en la reunión. Nadie quería tomar el riesgo de decir una estupidez. Y de repente Pedro dice lo siguiente. Vamos a ese versículo anterior. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mi conclusión en 3 años andando contigo es que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a él, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No es que eres muy gato, no es que eres muy bueno. Esto no lo aprendiste de ningún ser humano, como que Dios lo iluminó y le dio esa respuesta. Tú eres el Mesías. La palabra Mesías es el hebreo de nuestra palabra en español, que es Cristo. Por eso a Jesús le decimos Jesús Cristo o Jesucristo. Lo pegamos porque en español cambiamos todos los nombres y los pegamos. Jesucristo, Jesús el Cristo. Cristo significa Mesías. Mesías significa ungido, enviado, salvador. Y Pedro dice, tú eres el salvador del mundo. Tú eres el Mesías. Esa es mi conclusión. Eso es lo que yo siento que tú eres. Y Jesús le dice, respuesta correcta. Y después le dice, por cierto, siguiente versículo le dice, te digo, por cierto, tú eres Pedro, y aquí hay un juego de palabras. Porque Pedro, el significado del nombre en griego, Petros, significa piedra. Están en una montaña de piedra. ¿Ok? Y Jesús le dice, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré digamos esta palabra juntos, primera vez en el texto bíblico que aparece la palabra iglesia, pero Jesús le pone un pronombre que debió haber resaltado, mi asamblea, mi congregación, mi eclesía, mi cajal, mi iglesia. Y dice que la va a edificar, él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Entonces, cuando yo estaba en Israel, que gracias a un grupo de amigos tuve un viaje a Israel hace varios años, aprendí algo maravilloso, porque en el seminario protestante, yo fui a un seminario protestante, nos enseñaban que la roca era la frase que Pedro dijo. ¿Cuál fue la frase que Pedro dijo? Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. En el mundo católico, ¿quién es la roca? Pedro. Gracias, Pedro es la roca, porque Pedro fue el primero, el líder de la iglesia en Jerusalén, el primer papa, el primer obispo, el primer pastor. Entonces teníamos ese debate, ¿verdad? Ese debate de 2000 años a mí se me resolvió estando ahí, pero me tocó estar ahí, un viaje muy caro, ¿verdad? Me tocó estar ahí para entender que Jesús estaba diciendo sobre esta roca, y el guía que teníamos, maravilloso el guía, nos enseñó, nos dice, cuando los católicos hablan de esta frase que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, los católicos dicen que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca, y Jesús toca a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los protestantes dicen que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el maestro así con las manos. Pero quién sabe, tal vez lo que Jesús dijo fue, sobre esta roca, y apunta al despeñadero donde por siglos antiguos sacrificaban bebés y jóvenes para apaciguar la ira de los dioses. Un lugar de muerte. Y tiene más sentido en el contexto del versículo, porque dice que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte
Jesús los lleva a un lugar de muerte y les dice, vamos a hacer un movimiento, es mío, no es tuyo, no es de los pastores, no es de los católicos, no es de los protestantes, no es de uno ni de otro, es mío, es de Cristo. Y este lugar lo va a hacer sobre esta roca, Cristo, Pedro, o el lugar que simboliza la muerte, y ni la muerte va a poder con este lugar. Esa es la primera vez que Jesús habló de la palabra iglesia. Mi congregación, mi reunión de creyentes y seguidores de Jesús, que van a derrotar la muerte con el mensaje de que yo soy el Mesías, el Salvador. Ahora, en el siguiente momento, Jesús muere en la cruz, resucita, y Jesús les da una misión. Ahora, yo me imagino que en lo que les acabo de contar es como cuando tú estabas pensando en empezar una empresa y escribiste en una servilleta el plan de acción. Todavía no hay empresa, no hay inventario, no hay local, no hay nada, ¿verdad? Y tú estás en una servilleta diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y Jesús estaba con los discípulos, voy a hacer esto. En una servilleta tal vez escribiendo la visión. Y luego va y comienza el día que les da la misión, ¿ok? Está como una segunda reunión de su iglesia. 12, tal vez un poquito más de personas. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, los que le seguían, le dijo, después de haber muerto en la cruz y resucitado, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Morí, resucité, y eso nadie lo puede hacer. Ok, ya he comprobado que soy quien dije que era. Tengo toda la autoridad. Esto es otra gran pregunta, otro sermón para otro día. Si nosotros vivimos bajo esa autoridad. Jesús dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y por lo tanto les doy una misión. Y la misión fue, hagan discípulos. Díganle a la gente, ayuden a que otros sigan también. Lo que ustedes han conseguido, que otra gente también lo tenga. Esa fue la misión, ¿ok? Y luego les voy a hablar de la inauguración. Así como Krispy Kreme acaba de inaugurar en Costa Rica, le dieron donas a todo el mundo. Este fue el día que dieron donas en la iglesia. Este fue el primer día del lanzamiento de la iglesia, ¿verdad? Lo que sucedió fue que Pedro, 2 meses después, no 20 años después, 2 meses después de haber negado a Cristo en el día de su crucifixión, de haber estado escondido bajo de la cama después de su muerte, ahora Pedro aparece con una valentía que solo se explica de haber visto un muerto caminando. Esta valentía de Pedro, que lo hizo el primer líder, hay 2 grandes personajes en el Nuevo Testamento de la iglesia, y es Pedro y el segundo es Pablo, y de Pablo vamos a hablar después. Pedro saca esta valentía y empieza a hablarle. Un par de semanas después de que los judíos y los romanos crucificaron a Jesús, les da un sermón y gente vino de todo el mundo, árabes, griegos, gente bárbaro, gente de todos lados vinieron a esta reunión y todo el mundo le entendía lo que Pedro decía a pesar de que no hablaban el mismo idioma, y eso fue un milagro, una señal. La gente estaba entendiendo en su idioma. Y la gente estaba muy emocionada. Fue el día que estaban dando donas en la iglesia. Fue el primer día de la iglesia, el día de apertura. Y de repente Pedro agarra el micrófono, no había micrófono, pero Pedro empieza a decir, pueblo de Israel, escuchen. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret para hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben, porque esto no fue algo que pasó hace muchos años. Esto acaba de suceder. Segundo versículo dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder en su plan determinado y llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles, y apuntaba a los romanos, con la ayuda de los gentiles sin ley, como estos romanos, y ustedes a los judíos que lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¡Wow, Pedro! ¿De dónde sacaste toda esta valentía? Esta misma gente te hizo negar al Señor hace 4 semanas. Una niña te acusó y tú negaste vociferando malas palabras, y ahora estás diciendo, apuntándole con el dedo, ustedes lo mataron, ustedes romanos y ustedes judíos, ustedes lo mataron. ¿De dónde sacaste esta valentía? ¿De dónde sacaste esta valentía que incluso tuvo que sacrificar su propia vida? Porque eventualmente los romanos lo crucificaron a Pedro también, porque había visto a un muerto caminando. Por lo que vio. El mensaje de Cristo está totalmente enfocado en que Él resucitó. Si Él no resucitó, es uno más, y nosotros olvidémonos de la religión, cada quien haga lo que mejor le parezca. Pero como Cristo resucitó, su mensaje es verdad. Y su mensaje no es que Él es bueno, no es que Él es un filósofo más. No pongamos a Cristo con Gandhi, todo el respeto para Gandhi. No pongamos a Cristo con Buda, todo el respeto para Buda. Cristo es diferente porque Cristo resucitó y Cristo dijo, yo soy Dios. Y ninguno de los otros hizo eso. Y aunque lo hayan hecho, no resucitaron como para comprobar que lo que decían era verdad. Entonces, Pedro está con nueva valentía acusando a los romanos y a los judíos de que ustedes lo crucificaron. Dice, pero Dios lo liberó
de los terrores de la muerte y Él volvió a la vida, y ese es el mensaje. El mensaje central del cristianismo no era que Jesús es muy bueno y que amemos al prójimo, eso obviamente es importante, pero todo eso sería filosofía, todo eso sería misticismo si Jesús no hubiese resucitado. Entonces Jesús volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Mira el siguiente texto. Dios levantó a Jesús de entre los muertos y de esto todos nosotros somos ¿qué? Testigos. No te estoy diciendo algo que me contaron, no te estoy diciendo algo que vi en una película. Yo vi esto, yo estaba bajo la cama, yo estaba asustado. Y después lo vimos resucitar. Mira el siguiente texto. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar más alto en honor del cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio al Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, como ustedes lo han visto y lo han oído hoy. El siguiente texto dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, y los apunta con el dedo otra vez, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese es el mensaje. Que Jesús es el Señor, el Salvador, que Jesús es el Mesías. Entonces dice el siguiente versículo, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de la gente que oía. Y le dijeron a él y a los apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? Puchica, matamos al Señor. O sea, nos la pelamos. ¿Qué error hemos cometido? ¿Qué hacemos? Y adivina qué le dijo Pedro. Bueno, si ustedes quieren ser buenos, vean lo que van a hacer. Asista a la iglesia y no se pierda la misa ni un domingo. No había iglesia, la iglesia no era un edificio. Había congregación, había iglesia. Había iglesia, pero no había iglesia. No había misa, no había nada. Lo único que había era un grupo de seguidores de Jesús. La respuesta verdadera de Pedro fue, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje de Open House. Esta es la razón por la que alguien te insiste que vengas a Open House, para que vuelvas a Dios. Como en Costa Rica decimos, vuélvame a ver. Esa frase no la dicen en otros países. En Venezuela no decíamos eso. En Venezuela todo el mundo dice, póngame cuidado, póngame atención. Vuélvame a ver. Esa frase es muy poderosa. Pero cuando usted quiere que alguien le dé su atención y usted le dice, vuélvame a ver. Si yo estoy así y usted me dice, vuélvame a ver, y yo me volteo y le doy mi atención, ese vuélvame a ver, eso es exactamente el mensaje de arrepentimiento. Cuando uno dice, estoy viviendo mi vida a mi manera, pero voy a volver a ver a Dios. Voy a mirar lo que Dios dice. Voy a vivir como Dios manda. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es lo que necesitamos hacer nosotros. Volvernos a Dios, volver a Dios. Y ser bautizado, bautizado como adulto, no como niño, no hay ningún problema con los que se bautizaron como niños, es un rito muy, muy significativo de la Iglesia Católica. Jesús enseñó a hacerlo como adulto, pero no hay problema si no lo quieres hacer, si lo quieres hacer, aquí estamos. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mira el siguiente versículo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, y ojo a esto, otra frase poderosa, y para los que están lejos. La iglesia no es para los cristianos. La iglesia no es para los que ya están adentro, es para los que están lejos. Sí, es para nosotros, para nuestros hijos y para los que están lejos. Ese sentimiento de familia que primero se hace irresistible, no podemos dejar que se convierta en una pared. Debemos siempre construir puentes para los que están lejos. Y eso es lo que hacemos en Open House. Dice, los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Dios. Mira el siguiente texto, dice, los que creyeron, esto es una historia, esto no es solamente una clase, ¿verdad? Yo sé que es un poco denso porque es como doctrina bíblica tipo seminario. Usted puede decir, fui al seminario, no fui a la iglesia, hoy fui al seminario. ¿Okay? El punto es, vea lo que pasó, los que creyeron aquel día, a lo que Pedro dijo, y fueron bautizados, y sumados a la iglesia, o a la iglesia, sumados a la asamblea, sumados al grupo, a la congregación. ¿Cuánta gente era? En ese mismo día como 3,000 personas, imagínense. La iglesia tuvo un boom en el día de apertura. 3,000 personas se unieron a la asamblea, a la congregación, a los cristianos en ese primer día. Mira lo que dice el siguiente versículo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y los apóstoles aprendieron de quién? De Jesús. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de Jesús. ¿Y a la qué? Leamos esto juntos. A la comunión fraternal. A participar, juntos en comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración. Libro de los Hechos, años 50
No han pasado 20 años de estos eventos y Lucas está escribiendo la inauguración y la historia de la iglesia. Mira el siguiente versículo. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y sobre los apóstoles, y realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Esta comunidad era irresistible, era una familia. Si alguien estaba enfermo, había gente ahí ayudándolo. Si alguien tenía un problema, había alguien ahí. Si alguien necesitaba un trabajo, uno de la comunidad le ayudaba. Había un amor fraternal, había una gran comunión. Mira lo que dice después. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. El nivel de generosidad era tan grande que la gente de dinero de la comunidad ayudaba a los que no tenían. Y los que no tenían ayudaban en lo que podían. El punto es, compartían con los que necesitaban, adoraban juntos en el templo y cada día se reunían en las casas, como los grupos que nos dirige Vivi. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían comidas con gran gozo y gran generosidad. Esta fue una increíble comunidad. Mira, tengo un versículo más, dice, todo el tiempo alababan a Dios, disfrutaban de buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor añadía a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La primera iglesia no se trataba no era para gente de la iglesia. No era para los que estaban ahí, era una comunidad diversa para todo el que quería acercarse a Dios, para todos los que estaban lejos. Siguiente lámina dice, la gente no iba a la iglesia, la gente era la iglesia. La gente compartía, tenía amor fraternal, se reunían, era un movimiento humano, no era una institución, no era algo formal, era un grupo de personas. Esa es la primera iglesia. Yo creo que la primera iglesia hace 2000 años tiene mucho que enseñarle a la iglesia del año 2023. Nosotros hoy tenemos auditorios con aire acondicionado y con luces y micrófonos super cracks y cosas demasiado cool y bandas y música, pero a veces nos falta esa comunidad fraternal, a veces nos falta esa generosidad, ese ayudar a los necesitados, ese compartir, ese de lo que te pasa a ti me importa a mí. Eso era prevalente ahí, esa idea de hacer puentes con los que están lejos. Y eso fue lo que hizo esa primera iglesia. Ojo, no se enfocaba en una locación porque ellos eran una iglesia. No se enfocaban en liturgia, si tú adoras así o si tú adoras así. ¿Okay? No se enfocaba en estilo, se enfocaba en la misión, seguir a Jesús y ayudar a otros a seguirlo. Y eso es lo que hacemos aquí en Open House. Nuestra forma de decirlo es, nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesús. Queremos ayudarte a que sigas a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien nos ayudó un día a nosotros y nosotros fuimos los beneficiarios de eso. Porque decimos nosotros, seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor en la vida. Seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor. Cuando tú reorganizas tu vida y tus prioridades en los principios de Dios, comienzas a ser un mejor padre, comienzas a ser mejor esposo, mejor esposa. Tu negocio comienza a andar mejor. Cuando tú sigues los principios de Dios, tu vida cambia para bien. Cuando tú sigues a Jesús, solo ganas tú. Solo ganas. Entonces nosotros decimos, eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra estrategia, tenemos una estrategia como organización, es crear ambientes irresistibles, que tratamos de tener un contexto físico atractivo, tratamos de tener una presentación de música de lo que hacemos que sea cautivante y que el contenido sea útil. En cada generación, esta es mi última lámina, no se preocupen, en cada generación siempre ha habido un grupo de cristianos que deciden ser la iglesia y hacer que la iglesia sea irresistible. Y nos toca ahora a nosotros. Hace 12 años comenzamos esta iglesia con un grupo de personas que dieron dinero generosamente, dieron tiempo increíble, con increíble generosidad. Hicieron toda clase de sacrificios, abrieron sus casas. Luego pusimos suficiente dinero y nos fuimos a un auditorio por allá que se llamaba el Auditorio Meridiano. Luego pasamos al Hotel Intercontinental. Luego nos vinimos aquí y encontramos un lugar permanente. Remodelamos este lugar, invertimos un montón de plata en hacer todo esto. ¿Para qué? Para la misma misión de hace 2000 años, de que la gente siga a Jesús, de que la gente se acerque a Jesús. Y hemos tenido la dicha de vivir historia tras historia de gente que se acercó a Jesús y que su vida cambió por eso. Y nos toca a nosotros seguir haciendo eso. Dentro de unos meses, dentro de unas semanas ya, yo me voy a mudar a Atlanta y va a haber otro grupo de líderes. Pero la misión no cambia porque no se trata de una persona, no se trata de una locación, se trata de una misión que nos une.
Entonces, por las próximas 2 semanas, yo voy a continuar esta charla de seminario de qué es la iglesia y cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene. Y si tú has sido beneficiado por esta iglesia, si en algún momento el acercarte a esta iglesia te ayudó a acercarte a Dios, te vamos a invitar a que continúes siendo parte activa, de que continuemos haciendo esto en Costa Rica, porque esta comunidad necesita que el movimiento siga moviéndose. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero dar muchas gracias por Carlos Arce y Susan Arce, que se mudaron desde su casa en Tennessee y que fueron a mi vecindario y que comenzaron una eclesía, una congregación, una comunidad. Te doy gracias por lo que eso hizo por mí y por mi familia. Te doy gracias por cómo eso me ayudó a mí a tomar mejores decisiones. Te doy gracias porque eso hizo mi vida mejor. Eso mismo fue lo que me hizo sentir el deseo de ayudar a hacer esto para otros. Y te doy gracias de que hoy hemos hecho una iglesia como esta para muchas personas. Ayúdanos a seguir haciendo esto. Ayúdanos a seguir tus enseñanzas, a vivirlas, a aprender de la primera iglesia, a parecernos un poco más a la iglesia de hace 2 milenios y a utilizar todas las herramientas modernas que tenemos para seguir la misma misión de acercarnos a ti y ayudar a otros a que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, amén.